Amada Iglesia del Señor Jesucristo, gracias damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por permitirnos esta noche adorarle, bendecir y exaltar su poderoso nombre en la hermosura de su santidad. Así que estamos listos ahora para escuchar la palabra del Señor y quisiera pedirles excusas porque voy a hacer un pequeño paréntesis entre los mensajes que había estado trayendo acerca del amor conforme a Primera de Juan, capítulo 4. Y hoy quisiera en ese paréntesis introducir el tema, el pesebre y la cruz. Así que para este tema vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2, verso 11. Y dice la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que quisiéramos que Dios nos ayudara a cada uno de nosotros a poder comprender ambos escenarios y cómo estos escenarios pueden ayudarnos a ilustrar nuestras vidas en el Señor, el pesebre y la cruz. Así que se puede usted imaginar, amado hermano, amada iglesia, el contraste tan grande de lo que ocurrió en el pesebre y la cruz. Son dos contrastes bien marcados y sumamente diferentes. El recipiente del glorioso y majestuoso Dios, ese lugar sencillo y adornado de animales de granja, donde José y María tuvieron la gran dicha de presenciar el cumplimiento, amados hermanos, de lo que los profetas anunciaban. Como dice el libro de Miqueas, capítulo 5, verso número 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Así que lo que tomó muchos años anunciar por los profetas, ahora José y María estaban presenciándolo. Al igual que la presencia de los pastores que tuvieron también el privilegio de estar presente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, junto a huestes de ángeles que estaban adorando al Señor. En aquel lugar había un ambiente, amados hermanos, sublime. Yo no sé si usted se lo puede imaginar mientras vamos narrándolo, pero había un ambiente sublime, un ambiente de gloria, de alegría. Jesús estaba rodeado del amor y de la ternura de todos los que les acompañaban. En contraste, amado hermano, al escenario del pesebre, años posteriores, Jesús se encontró en un lugar muy diferente al del pesebre, amada iglesia. Y este lugar es el escenario de la crucifixión. Allí había un ambiente un tanto hostil. Los soldados romanos arremetiendo contra nuestro Señor y Salvador. Gran parte de ese pueblo judío a quien él vino a salvar, gritándole improperio. En la estampa de la crucifixión, amados hermanos, Jesús se encontraba rodeado de malhechores, de gente cruel, que le gritaban de manera agresiva: crucifícale, crucifícale. La adoración y exaltación a Jesús que hubo en aquel lugar sencillo y humilde como el pesebre fue cambiada por gran parte del pueblo judío a escarnio y a comentarios viles cargados de ira u odio hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por amor a ellos y a toda la humanidad, como todos sabemos, vino a esta tierra para darnos una vida y una esperanza
de gloria en él. Su rostro, su cuerpo ensangrentado, molido y lacerado por todos los latigazos que recibió. En su cabeza una corona de espinas. Son dos estampas de Jesús muy diferentes, la que el pesebre y la cruz nos muestran. Y podemos entender, amados hermanos, que el nacimiento de Jesús en el pesebre apuntaba a una clausura terrenal. Y esta ocurrió en la cruz del Calvario. Allí fue donde Jesús le dijo al Padre: consumado es. Ya lo que vine a hacer, lo cumplí. Vine a morir por los pecados de los hombres. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, desde aquel lugar, muy sencillo e insignificante para muchos hombres, fue el lugar donde Él iluminó la tierra, donde Jesús llenó con su amor a toda la humanidad, dándoles una esperanza y una vida eterna con Él, mostrándoles su gracia y su misericordia. Pero también, amados hermanos, desde allí, desde el pesebre, Jesús se encaminaba a la cruz. Pero hay que resaltar que entre el pesebre y la cruz hubo un recorrido, hubo una vida, hubo un tiempo el cual Jesús llenó a capacidad. ¿Cómo eso nos enseña a usted y a mí? El tiempo, su vida, el recorrido, nuestro peregrinar en esta tierra, lo estamos llenando a capacidad, obrando y viviendo conforme a la palabra del Señor. Ejemplo tenemos en Jesucristo. En ese tiempo Jesús predicó el evangelio al perdido. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sanaba a los enfermos. Mateo 15:30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Atendió y le dio un lugar especial a los que los hombres menospreciaban. Y quisiera tomar un minuto o unos segundos para felicitar a la hermana Katy y a su equipo de trabajo, la Iglesia del Niño, porque le están prestando atención a lo que en verdad Dios también ama, a los niños, a nuestros jóvenes. Están haciendo un trabajo extraordinario. Jesucristo también atendió a los que otros menospreciaban y les dio un lugar con él. Miren lo que dice Lucas 18:16. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si Jesús le dio importancia a los niños y a los jóvenes, también nosotros como seguidores de él. Número 4, sirvió a la humanidad. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cada uno de estos textos debe de confrontar nuestra propia vida. ¿Cómo yo estoy respondiendo al llamado de Jesús de seguirle, de comenzar a practicar el evangelio, que el modelo precisamente es Jesucristo? Jesucristo tuvo compasión de su prójimo y les enseñó la verdad. Miren lo que dice el libro de Marcos, capítulo 6, verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Pero Jesús no solamente miró la realidad de esas personas,
sino que se ocupó en ayudarlos y en enseñarles la verdad, porque posterior a la parte que dice que no tenían pastor, sigue diciendo, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que no es justo, amada iglesia, que veamos la necesidad y no la atendamos. La enseñanza de Cristo es, vemos la necesidad y nos ocupamos de ella. Y no tenemos que muchas veces preocuparnos de cómo lo vamos a hacer. Para eso nos ha dado su Espíritu Santo, para eso nos ha dado su palabra y para eso nos ha dado su ejemplo, que es Cristo nuestro Señor y Salvador. Les enseñó a los discípulos a ser humildes de corazón. Juan 13:5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amó a todos los que le rodearon. En otras palabras, Jesús no hizo acepción de personas. Amó a todos los que le rodearon en la tierra, aún a sus recios oponentes en la tierra. Cuando le dijo al Padre en Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuánta gracia y misericordia podemos ver en esas palabras de Jesús. Aquellos que lo estaban crucificando, que le estaban infligiendo dolor, él le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y pudiéramos citar un sinnúmero de acciones que Jesús hizo en la tierra. No tuviéramos tiempo para poderlas describir. Solamente hice una pequeña fracción de las cosas que Jesús nos enseña, que Jesús nos modela, de las cuales nos ha dado ejemplo para que le sigamos. De camino a la cruz hubo un recorrido, hubo un tiempo, hubo una vida que Jesús llenó a capacidad. Puedo comprender, amada iglesia, que cada creyente también tiene un pesebre y una cruz que afrontar en su vida espiritual. En referencia al pesebre del creyente, que ejemplifica el nacimiento de Cristo como símbolo de humildad y sencillez, también así fue nuestro nacimiento, amada iglesia. Nuestro orgullo fue derribado gracias al Espíritu Santo, al mostrarnos nuestra maldad, al mostrarnos cuán vil nosotros éramos. No teníamos ni tenemos nada de qué enorgullecernos de nuestra pasada manera de vivir. Éramos, amados hermanos, unos viles pecadores, sin esperanza y sin Dios, hundidos en nuestra concupiscencia y el destino de nuestras vidas por causa del pecado. Según lo que la Biblia nos enseña, era un destino horrendo, pero fue ahí donde honramos la verdad, donde aceptamos nuestra condición. Y sí, nos dolió nuestra maldad, con la cual ofendimos a Dios por haber elegido la vida que elegimos antes de conocer al Señor. En nuestro pesebre, amada iglesia, comenzó un nuevo nacimiento, a lo que la Biblia llama una nueva criatura. Y la palabra criatura significa ser creado por la divinidad. Y esta divinidad, amados hermanos, es Dios, el único Dios verdadero y soberano, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, en Cristo, usted y yo como nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Ha habido un nuevo nacimiento, pero no conforme a nuestra naturaleza de pecado, que en esencia y en principio usted sabe que no fue así, porque todos sabemos lo que ocurrió allí en el Edén. Pero ahora con una naturaleza divina, nuestros valores y nuestros principios son totalmente diferentes, totalmente ahora concernientes al reino de los cielos y no a los de este mundo. Veamos lo que entonces dice Ezequiel
36, 26 al respecto de lo que acabo de mencionar. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese nuevo nacimiento, amada iglesia, era sumamente necesario para todo creyente. Jesús se lo indicó a Nicodemo cuando le dijo en Juan 3, verso número 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Era necesario para cada uno de nosotros tener esa experiencia en Cristo de un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es el que nos capacita como cristianos, pero también el que nos conduce a la cruz. Y es la que nos permite conocer la revelación de lo que es celestial, de lo que es divino y lo que es espiritual. Ya que una mente carnal, amada iglesia, jamás podrá conocer lo que es espiritual. Y así la Biblia lo establece. Cuando dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el nuevo nacimiento nos capacita para poder conocer lo que es celestial, lo que es divino y lo que es espiritual. Y esa fue la experiencia que tuvo Pedro. Cuando en Mateo 16, 17, veamos lo que dice. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Pedro se le fue revelado algo que una mente carnal jamás podía entender. Pero por cuanto Dios le plació revelarle a Pedro algo espiritual, así entonces Pedro pudo identificar quién era el que andaba con ellos. Esa misma gracia Dios nos las ha dado por su Espíritu Santo, quien es que nos revela todo lo que es de Dios. El pesebre, amada iglesia, también simboliza el corazón humilde que cada creyente debe de tener. Y no solamente debe de tener, sino que debe perseguir cada día. Se supone que usted y yo como cristianos cada día persigamos la humildad para ser recipientes entonces del glorioso Salvador Jesucristo. Jesucristo pudo haber decidido nacer en Roma, en algún lugar especial en Jerusalén, pero decidió nacer en un sencillo y humilde pesebre. Por consiguiente, su enseñanza para nosotros como iglesia es poder ser recipiente del Señor teniendo un corazón humilde y sencillo para con él. Es incompatible, amada iglesia, con un nuevo nacimiento, un corazón orgulloso. No armoniza. Un nuevo nacimiento se supone que es la experiencia de humildad, de haber honrado la verdad. Por consiguiente, no es compatible con un corazón orgulloso, porque el nuevo nacimiento en Cristo es el producto de la humildad y del don de fe que proviene de Dios para reconocer la verdad que el Espíritu Santo nos va a señalar por nuestro pecado. Si no es por su intervención, entiéndase la del Espíritu Santo, aún usted y yo estuviéramos perdidos y esclavizados al pecado. El Espíritu Santo intervino en nuestras vidas, creando convicción de pecado, de justicia y de juicio. Para lograr eso es necesario un corazón humilde, que esté dispuesto a aceptar su propia realidad para poderse arrepentirse de todo corazón.
Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Usted no ha visto personas que están mal, están haciendo las cosas mal, y usted le pregunta, ¿hiciste esto mal? No, quien está mal eres tú. Eso es ser sabio en su propia opinión. La palabra santa de Dios en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz de Cristo, amada iglesia, solo Él podía llevar esa cruz. Pero Él nos invita a llevar la nuestra. La cruz era un símbolo de muerte. Era donde recibían la pena capital aquellos que habían sido condenados a muerte. Cristo, sin haber cometido ningún delito o infracción de la ley, sino que todo lo contrario, Él ha sido el único que ha cumplido la ley. Tuvo que padecer el horrendo acto de la crucifixión. Esto es un gran ejemplo de lo que le costará a cada cristiano ir en pos de Jesús. Jesucristo no hizo nada para merecer la cruz, mas sin embargo la tuvo que soportar. Así que Jesús nos enseña lo que nos costará a cada uno de nosotros seguirlo a Él. ¿A cuántos hombres y mujeres nobles, hombres piadosos alrededor del mundo, personas de Dios, nuestros hermanos que se han dedicado a ayudar a otros levantando orfanatos, centros de rehabilitación, iglesias, entre otros ministerios de ayuda, y han ido a lugares a donde nadie quiere ir con el único objetivo de dar a conocer al Salvador que nació en aquel pesebre, y él mismo es el único que puede salvar al perdido, Jesucristo el Señor. Y por esta causa de ellos ir a servir, ¿cuántos de estos hombres y mujeres no han perdido sus vidas? A otros los han encarcelado, a otros los han torturado, a otros han recibido atropellos, pero todos ellos lo han hecho para glorificar y exaltar a Cristo. Y la misma palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hay un sinnúmero, amados hermanos, de testimonios de hombres y mujeres que han dado sus vidas por Jesucristo. Se han enfocado en que ya no viven para sí, sino para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Y morir por Cristo ha sido un privilegio para ellos. Recuerdo una vez un hermano que estuvo preso en Turquía por predicar el evangelio. Y cuando entonces fue puesto en libertad, él dijo que para él había sido un momento especial haber sufrido por la causa de Cristo. En ámbito espiritual, amados hermanos, podemos ver que el hecho de seguir en pos de Cristo implica para cada uno de nosotros como cristianos llevar nuestra cruz. ¿Quién crucificó a Jesucristo? ¿Quién fue que llevó a Jesucristo a la cruz? Los hombres a quienes él creó a su imagen y semejanza. Fueron los hombres que llevaron a Jesucristo a la cruz, los hombres que él mismo creó, pero contaminados por el pecado y por la influencia, obviamente, del enemigo. Esa misma influencia maligna, amados hermanos, es la que se opone hacia la iglesia de Jesucristo.
Fíjense, amados hermanos, que Pablo, a quien perseguía, era a la iglesia, a los hijos e hijas de Dios. ¿Y quién seguía a la iglesia si no era Jesucristo, a quien en verdad Pablo perseguía? Por eso es que Jesús lo confronta cuando dice Hechos 9:4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, pero en verdad a quien estaba persiguiendo era a Cristo. Por eso es que Jesús lo confronta, para ayudar a Pablo a que viera su propia condición. La iglesia, amados hermanos, ha sido perseguida, martirizada, torturada, ha sido objeto de escarnio y de burla, ha sido golpeada, lacerada. Cada cristiano que ha decidido seguir a Cristo de manera consistente ha tenido que llevar su cruz. Y no como un sacrificio, sino para la gloria y alabanza de nuestro Dios. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, dice Pablo, porque yo traigo, ¿ves? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo entendió de qué se trataba seguir a Cristo. El pesebre y la cruz, ambos lugares representan a Cristo, quien es, amado hermano, el verdadero motivo de la Navidad. Porque la Navidad significa lo que dice Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que el pesebre y la cruz, ambos lugares representan a Cristo, el verdadero motivo de la Navidad. Así que nada de lo que este mundo celebra es parecido a Cristo. Repito, nada de lo que este mundo celebra es parecido a Cristo. Por lo contrario, es opuesto a Cristo. Pero es la ignorancia de los hombres sin Dios, pero no así de la iglesia. El mundo puede que esté ignorante a lo que Dios le ha revelado a usted. ¿A quién se le ha revelado el verdadero significado de la Navidad, que es la iglesia? Por lo tanto, si vamos a compartir en este mes de diciembre a quien nació en un humilde pesebre para salvar al mundo, lo cual le costó la cruz, que para nada es entonces jolgorio o parranda. Anunciemos entonces su amor, la única esperanza para el hombre pecador en esta tierra, la única esperanza para los hombres que se encuentran perdidos y sin esperanza. Así que si vamos entonces a compartir en este mes de diciembre lo que el mundo entonces no conoce, pero lo que usted y yo se nos ha revelado por gracia, compartamos a Jesucristo, compartamos la esperanza que este mundo anhela, pero que usted y yo conocemos, y el llamado es a darla a conocer. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, el pesebre y la cruz son dos lugares con los que usted y yo como cristianos nos debemos de identificar. Uno nos ayuda a permanecer en humildad. El segundo nos ayuda a poder entonces cada día
soportar las aflicciones que pueden llegar a nuestras vidas por causa de seguir a Cristo. Jesucristo dijo que soportó la cruz por el gozo que había delante de él. Y usted sabe cuál es ese gozo. Que aunque estemos en esta tierra sufriendo, aunque estemos y no sufriendo, sino posiblemente soportando la aflicción de este mundo, a causa de que nosotros seguimos la verdad, aunque seamos objeto de burla o de escarnio, ¿sabe qué? Dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Hay una esperanza, amados hermanos, que es la esperanza de gloria. Y dice la palabra que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Así que conservemos esa esperanza, siguiendo hacia adelante, porque nos espera un lugar con nuestro Dios y Salvador, un lugar glorioso, donde estemos entre las multitudes de ángeles, alabando y adorando a nuestro Señor y Salvador, al único y verdadero Dios. Dios les bendiga, amados iglesias, oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, te damos gracias. Gracias porque tú nos ayudas a ver lo que el mundo no puede ver, pero lo que tú quieres que conozcamos para que lo compartamos con ese mundo cegado, Señor, por el enemigo de las almas. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar en nuestra vida lo que el pesebre y la cruz nos enseñan, a poder ser fieles, Señor, en el llamado y la enseñanza que tú nos dejas en esta vida espiritual, a poder seguirte a ti, pero también, Señor, ayúdanos a poder seguir la verdad y no la mentira que este mundo practica y vive. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, en nuestra convicción de fe, que un momento de jolgorio o de supuesta alegría que vive este mundo no nos confunda, sino que por todo lo contrario, ayudemos a los que están confundidos por medio de la verdad. Por Cristo Jesús te lo suplico y te doy gracias. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.